Nat Audionovelas te trae. El científico malvado es demasiado competente para el mal. Capítulo 201 al 210. Web novel. Las palabras de Arima enviaron ondas de choque a través de mi mente. ¿Quién soy exactamente? Esta era la pregunta fundamental que incontables filósofos de la Tierra se habían planteado durante miles de años, una pregunta que nunca había dado una respuesta definitiva. Y ahora, esa misma pregunta se me venía encima. Normalmente, nadie podría encontrar una respuesta clara a tal pregunta. Ni siquiera seres como Buda o Jesús. Después de todo, la identidad no es algo que uno define solo. Se moldea por percepciones externas, juicios e innumerables interpretaciones. Si Buda se hubiera recluido tras alcanzar la iluminación, habría sido recordado como un recluso que abandonó su trono. Si Jesús no hubiera guiado a sus seguidores, no habría sido más que un simple carpintero. La identidad de una persona no se determina únicamente por su propia percepción, sino por la de los demás. No importa lo que uno piense de sí mismo, al final, es solo una ilusión personal. Pero yo era diferente. Yo podría definirme. ¿Porque era de la Tierra? ¿Porque era un científico de intelecto extraordinario? ¿Porque era un remanente de hace 100 millones de años? No. La respuesta fue Ares, Atenea. Tengo una pregunta. Busqué al Señor Poderoso y al Señor Rayos. Ambos inclinaron la cabeza con curiosidad al acercarme, esperando mi respuesta. Sin dudarlo, formulé la pregunta que me había estado rondando la cabeza durante tanto tiempo. Cuando nos conocimos, me llamaste Adam. ¿Qué quisiste decir con eso? Sí, lo hicimos. ¿Qué significa eso exactamente? Desde el momento en que los conocí, mostraron una inexplicable familiaridad hacia mí. En aquel momento, me pareció curioso, pero lo vi como una oportunidad que aprovechar. Pero al reflexionar sobre ello, resulta innegablemente extraño. Adam. En aquel entonces, lo descarté sin pensarlo mucho. Pero era un nombre que no debería haber existido en este mundo. Ahora entendí la verdad. Este sistema solar fue creado por la Tierra como santuario. Los guardianes eran armas biológicas de alto costo destinadas a regular el control de la población humana, enviadas desde la propia Tierra. Y si fueron creados por la Tierra, entonces el nombre Adam debía tener un significado más profundo. Ese nombre era la clave de mi identidad. Para ser sinceros, tampoco sabemos el significado exacto. ¿No? Aunque me reconociste en cuanto me viste. Eso fue solo instinto. Sabíamos lo que eras, pero no sabemos qué quiere decir realmente Adam. El Señor Poderoso explicó. El que liberaría a los guardianes de su deber. El que los volvería obsoletos subyugando a la humanidad. El primer humano, y así sucesivamente. Había muchas descripciones asociadas al nombre, pero ninguna ofrecía una respuesta clara. El único que realmente entendía el significado, el señor Clear lo sabría. Por supuesto, ese bastardo otra vez. Me había considerado afortunado de haberlo capturado, pero entonces recordé que ahora estaba en manos de Regalia. Había pasado un mes desde que se lo entregué. Durante el último mes, había estado demasiado ocupada con otras tareas como para ver cómo estaba. Y un mes, era tiempo más que suficiente para destrozar a un hombre por completo. ¿Está aún vivo? Con cierta inquietud, fui a buscar a Regalia. Sorprendentemente, aceptó sin dudarlo. ¿Necesitas al señor Clear? Llévatelo, por supuesto. Jefe, creí que todavía te estabas vengando. Me quedé sin emociones para dedicarle después de unas 3 horas. Cualquier cosa más allá de eso no fue particularmente agradable. Regalia había perdido el interés en el señor Clear demasiado rápido. Quizás porque lo había adquirido sin ningún esfuerzo real, simplemente lo había recibido como regalo. Una vez que lo capturó, su venganza ya estaba completa. Lo que siguió fue mera indulgencia, una vacía liberación de frustración. Eso fue una suerte. Significaba que probablemente seguía intacto. Así que lo arrojé a la máquina que me diste y lo dejé allí. Ah, ya veo. Está en el sótano. Llévatelo. En el momento en que recordé lo que le había dado a Regalia, corrí escaleras abajo sin perder un momento. Era un dispositivo similar al sistema de realidad virtual que había usado para infiltrarme en la nave de guerra el mes pasado. Una máquina que ciertos lunáticos habían modificado para eliminar todas las restricciones y así poder disfrutar de una experiencia ilimitada. Una máquina que, en la práctica, tendía a sobrecargar el cerebro hasta apagarlo. Un dispositivo que, en lugar de cumplir su propósito previsto, fue mucho más comúnmente utilizado para torturar. Al bajar corriendo al sótano, encontré al señor Clear suspendido en un cilindro de contención. Apagué la máquina inmediatamente. Con un silbido mecánico, el fluido de bioconservación se drenó al suelo y el señor Clear se desplomó fuera de la cámara ahora abierta. KH tos. Ga. Como una computadora antigua y cubierta de polvo que lucha por arrancar, el señor Clear permaneció tendido en el suelo, sin aliento. Observándolo, me acerqué con cautela. Su capacidad de fusión nuclear, alguna vez divina, el poder de convertir energía en materia con una eficiencia del 100%, había desaparecido hacía mucho tiempo. El cuerpo que una vez albergó un poder tan abrumador fue remodelado a la fuerza, convirtiéndose en el de una mujer frágil y delicada. El razonamiento era simple. Se sabía que el estrógeno, más frecuente en el cuerpo femenino, entorpecía el razonamiento lógico y aumentaba la susceptibilidad emocional. Despojarlo de su antigua identidad masculina y obligarlo a adoptar un cuerpo femenino fue simplemente otra capa de tormento psicológico. ¿Tú, me reconoce, señor Clear? Científico, por suerte, la mente del señor Clear seguía intacta. Aunque parecía un poco trastornado, no era nada irreparable.
Sin dudarlo, le inyecté unas dosis de medicamento en el cuello. A medida que el dispositivo de inyección rápida le inyectaba el tratamiento, la mirada vacía de sus ojos se fue aclarando poco a poco. Unos instantes después, recuperó la coherencia y pudo hablar sin tartamudear. ¿Qué quieres? Después de hacerme esto, ¿aún tienes asuntos pendientes? Sí. Tengo algunas preguntas. ¿Preguntas, eh? No estoy obligado a responder. Entonces, ¿qué tal si te dejo de nuevo ahí? Puaj, el señor Clear se estremeció al seguir con la mirada mi dedo índice. Al final, estaba la misma máquina de realidad virtual en la que había estado atrapado durante más de un mes. Un marco de tiempo subjetivo de miles, quizás decenas de miles de años. Durante ese lapso increíblemente largo, probablemente había experimentado innumerables vidas, cada una de las cuales no era más que desgracia y tragedia. Una vida donde sus padres fueron asesinados novela ante sus ojos. Una vida donde fue sometido a la violencia, abandonado a su suerte. Una vida donde luchó desesperadamente, pero nunca lo logró. Una vida donde la esperanza se le escapó, solo para ser aplastada al final. La enorme cantidad de sufrimiento habría ido devorando su alma, poco a poco. Por supuesto que retrocedió al ver el cilindro. Señor Clear, me da igual si me responde o no. Siempre puedo hurgar en su cerebro si es necesario. Pero, francamente, sería una pérdida de tiempo. Así que no haga esto más molesto de lo necesario. TCH. Era un engaño, por supuesto. El cerebro humano es excepcionalmente complejo, y sus funciones están dictadas por intrincados impulsos eléctricos. Incluso una lesión cerebral leve podría borrar recuerdos o alterar la función cognitiva. Y el señor Clear había sido una vez un guardián. Aunque todo su cuerpo había sido reemplazado a la fuerza, su cerebro permaneció intacto. Existía una posibilidad real de que estuviera protegido por medidas de seguridad de nivel terrestre, protecciones que podían borrar todos los datos en el momento en que fueran manipulados. Pero ya sea que creyó mi engaño o simplemente quería prolongar el tiempo antes de más torturas, el señor Clear abrió la boca vacilante. Bien. ¿Qué quieres saber? Quiero saber sobre Adam. Adam, Al oír ese nombre, el señor Clear soltó una risita amarga antes de examinarme. Debía de estar ya informado de que yo era Adam. El señor poderoso había mencionado que inicialmente lo negó, pero esa negación por sí sola demostraba que sabía más que los demás. Después de un breve momento, como si recordara recuerdos lejanos, el señor Clear habló con cautela. ¿Ya sabes lo que es Adán, no? Sí. El Hijo de Dios, no sé exactamente qué significa, pero hay una cosa que sí sé. Adán, figura de la mitología cristiana, Hijo de Dios. A la vez, progenitor de la humanidad. Su costilla se usó para crear a Eva, y tras comer del árbol del conocimiento, fue expulsado del Edén. De allí, él y Eva dieron origen a la raza humana. Pude entender por qué me llamaban Hijo de Dios. Era otra forma de decir que yo era de la tierra. Pero no podía entender por qué se usaba el nombre Adán en particular. La primera vez fue, hace unos 10.000 años. ¿Qué? El segundo fue de 20.000. Los intervalos entre cada aparición aumentaron gradualmente, pero, espera, ¿de qué carajo estás hablando? Preguntaste por Adán, ¿no? Cuando lo interrumpí, el señor Clear se limitó a inclinar la cabeza confundido, como si se preguntara por qué yo actuaba tan sorprendido. Adán es un ser que aparece cuando la humanidad alcanza cierto nivel de desarrollo. El último apareció hace aproximadamente 1.000.000 de años, así que eso te convertiría en el octavo Adán. ¿El octavo? Sí. El último Adán tuvo un final bastante ridículo. Intentó enseñar a la gente a cultivar, pero terminó violando la autoridad del sacerdocio local y fue golpeado hasta la muerte por ello. En ese momento, me di cuenta, había estado gravemente equivocado en algo. No fui la primera persona de la Tierra en terminar en este mundo. Era natural que asumiera que era el único terrícola en este mundo. Incluso cuando presenté inventos que deberían haber sacudido los cimientos de esta sociedad, nadie reaccionó como si reconociera su importancia. Y a pesar de mis investigaciones personales, nunca había conocido a alguien que pudiera considerarse terrícola. Había revisado minuciosamente no solo registros contemporáneos, sino también registros históricos de más de 100 años. Sin embargo, no encontré nada. Pero después de escuchar las palabras del señor Clear, entendí por qué. El primer Adán apareció hace millones de años, unos 20.000 años después de que este mundo comenzara a funcionar. El segundo llegó unos 20.000 años después, el último Adán. Eso fue hace aproximadamente 1.000.000 de años. Los intervalos son cada vez más largos. El último terrícola que estuvo antes que yo había aparecido hacía 1.000.000 de años. Ni 100. Ni 1.000. 1.000.000. A esa distancia, cualquier rastro habría desaparecido hace mucho. Incluso si algo hubiera sobrevivido, no serían más que reliquias, restos indescifrables del pasado. En otras palabras, en lo que respecta a este mundo, esos terrícolas nunca habían existido. Así que por eso este mundo todavía tenía alfabetos. Los restos dispersos de antiguos terrícolas, probablemente ese era uno de ellos. De todas las cosas, los alfabetos y los números arábigos eran los más fáciles de dejar atrás. Fáciles de enseñar. Fáciles de adoptar para las mentes primitivas. Y una cosa más, me di cuenta de que los terrícolas aparecían a intervalos que seguían los poderes de 2. Yo tenía 2X. Eso significaba que yo era el Adán que apareció después de 2,56 millones de años. ¿Por qué siguió este patrón? No tenía idea. A medida que daba un paso más para descubrir los secretos de este mundo, la explicación del señor Clear llegó a su fin. La mayoría murió sin lograr gran cosa. Sinceramente, eres el más interesante hasta ahora. ¿Cómo alguien como tú logró llegar tan lejos? Eso es obvio.
La época es diferente. Incluso si alguien de la Tierra tuviera el conocimiento de su civilización y supiera cómo aplicarlo, cambiar un mundo entero por sí solo sería increíblemente difícil. El mayor obstáculo fue la falta de infraestructura. Una persona moderna trasladada a la época medieval, incluso sabiendo cómo construir un teléfono inteligente, no sería capaz de lograr mucho. Y esto ni siquiera era la Edad Media o la era industrial. Eran tiempos prehistóricos. Podría parecer que los pueblos primitivos serían más fáciles de manipular debido a su ignorancia, pero ese era un grave error. Los humanos primitivos de este mundo eran mucho más ignorantes que los primeros humanos de la Tierra. Y muchísimo más fuertes. No era una broma. Allí había seres que podían volarte la cabeza de un solo golpe. En un mundo sin leyes ni sistemas de justicia, ¿qué esperanza tenía un terrícola impotente de persuadirlos? Tuve suerte. Ya había una base para escalar. Si hubiera caído en la época medieval, en el mejor de los casos, habría pasado a la historia por mis grandes descubrimientos científicos y matemáticos. Pero el impacto habría sido limitado. Incluso si hubiera caído en la revolución industrial, el resultado habría sido el mismo. En el mejor de los casos, habría acelerado el progreso de la civilización. Eso era todo. Pero esta época era diferente. Esta época tenía la base tecnológica suficiente para sustentar mi trabajo. Y, bueno, mi mayor golpe de suerte fue conocer al jefe. Por encima de todo, conocer a Regalía fue la mayor fortuna que tuve. Incluso si tuviera conocimiento de la tecnología de la Tierra, ¿cómo se suponía que iba a protegerla en este mundo? Si hubiera llamado la atención demasiado pronto, podría haberme secuestrado, encerrado en un sótano y torturado hasta extraerme hasta el último trozo de información. Diablos. Podría haber caído muerto en la calle. Pero Regalia me había aceptado. Y cada vez que introduje una nueva tecnología, ella me protegió. Por eso nunca pude levantar la cabeza ante ella. Conocerla fue la peor desgracia para mí, sin embargo. Entonces, ¿eso es todo? ¿No hay nada más? Nada más. Yo tampoco sé mucho. Solo sé instintivamente que los Adams están destinados a cambiar el mundo. ¿Pero cómo lo hacen? Ni idea. Al escuchar su respuesta, asentí en silencio. Tenía sentido. Incluso con un conocimiento mediocre de la Tierra, cambiar este mundo no habría sido tan difícil. No fue solo por tener un doctorado. Incluso los conocimientos de secundaria o preparatoria de la Tierra eran suficientes para superar a los mejores eruditos del mundo. Y el conocimiento completo tenía el poder de acelerar una civilización entera de la noche a la mañana. Si los terrícolas del pasado hubieran sido colocados en un entorno adecuado, este mundo ya habría alcanzado las estrellas, tal vez incluso habría descubierto sus orígenes. ¿Pero por qué me preguntas sobre esto? Porque no sé la respuesta. No, no me refiero a eso, ya lo sabes, ¿verdad? El señor Clear inclinó la cabeza. Esa suposición ridícula. Que debo saberlo todo. No sentí la necesidad de corregirlo, pero, si quería escuchar la verdad, necesitaba su confianza. No lo sé todo. No soy un dios. No es eso lo que quise decir. Él me miró fijamente. Lo que quiero decir es, ¿por qué me preguntas sobre algo que ya has experimentado? ¿Qué? ¿Finges que no lo sabes? Me costó recordarlo, pero, él soltó una risita. El último Adam que vi. Tenía exactamente tu misma cara. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué? Sí. La misma cara, la misma voz, la misma actitud arrogante. El señor Clear soltó una risa silenciosa mientras me miraba. Eras uno de nosotros después de todo, ¿eh? Esa última frase fue como una estaca que se me clavó en la mente. Salí tambaleándome del sótano. Mi cabeza daba vueltas. No pude procesarlo, no pude calmarme. De vuelta en su laboratorio, Ocho se agarró el pecho, sintiendo que el corazón le latía con fuerza como si estuviera a punto de estallar. Agarró los frascos de medicamentos esparcidos por la mesa y los tragó en un intento desesperado por calmarse. Un sedante. Un remedio sencillo y conocido para calmar los nervios. Pero por mucho que se esforzara, era inútil. Su corazón se negaba a bajar el ritmo. En cambio, el sabor amargo de las pastillas desencadenó una oleada de náuseas. Al entrar al baño, Ocho se aferró al lavabo y vomitó violentamente. ¿Fui creado? Por supuesto, no había garantía de que fuera cierto. El señor Clear podría haber estado mintiendo solo para molestarlo. Pero aún así, Ocho no tuvieron el coraje de descubrir la verdad. Comprobarlo sería fácil. Todo lo que tenía que hacer era regresar y abrir el cerebro del señor Clear. Habría alguna pérdida de memoria, seguro, pero al menos podría confirmar si el hombre había estado diciendo la verdad. Había una manera aún más fácil. Podría analizar cada átomo de este mundo y reconstruir su historia. Podía diseccionar su propio cerebro. El pensamiento cruzó su mente mientras miraba su reflejo en el espejo. Sí. ¿Por qué no lo había cuestionado antes? Incluso en un mundo donde la tecnología pudiera implantarse directamente en el cerebro, su conocimiento era anormal. Él sabía demasiado. Incluso conocimientos que no eran necesarios acechaban en su mente. Para un estudiante de posgrado normal, era demasiado. Mierda. Un escalofrío le recorrió la espalda. Un sudor frío le quitó el calor del cuerpo, enviando un escalofrío antinatural a través de sus extremidades. Lentamente, Ocho presionó su mano contra el espejo, mirando su propio rostro. La idea de que no fuera suyo lo llenó de una abrumadora sensación de disgusto. Pero, él lo sabía. Sabía que era temporal. Producto de una intensa emoción. Tenía que permanecer racional. Estabilizó su respiración, obligándose a recuperar la compostura. Primero, tenía que confirmar si el señor Clear estaba diciendo la verdad.
Si realmente era una existencia fabricada. Al final no cambió nada. Incluso si todo su ser, sus recuerdos, su cuerpo, fuera fabricado, él seguía siendo 8. Él todavía era un estudiante de posgrado. Él todavía era un terrícola. La única diferencia era que toda su existencia resultaría ser una mentira. Sus recuerdos. Su vida, todo quedaría sin sentido. Necesito una computadora. Y no cualquier ordenador. Necesitaba uno lo suficientemente grande. Su propia IA no fue suficiente para descubrir eventos de hace millones de años. Necesitaba algo al nivel de lo mejor de la Tierra. Una supercomputadora de nivel militar. Y, por casualidad, él ya tenía uno en sus manos. 8 inclinó lentamente la cabeza hacia atrás, mirando al techo. Por encima de él, flotando en una órbita planetaria, ¿fue el nuevo Washington? Una multitud de satélites artificiales y desechos espaciales flotaban en la órbita de la Tierra. Atados por la gravedad, giraban sin cesar alrededor del planeta, sin escapar jamás, sin liberarse jamás. Desde la perspectiva del ahorro energético, este era el enfoque más racional. En lugar de mantener un solo satélite en una órbita fija, era mucho más rentable lanzar varios satélites, garantizando que al menos uno estuviera siempre en la posición deseada. Sin embargo, hubo excepciones. Una de ellas fue el nuevo Washington, una nave de guerra de la Federación Terrestre. Gracias, Arima. Sé que estás ocupada. No, de todas formas quería observar esta nave un poco más. La órbita de Terra. Entre los muchos objetos estacionados allí, la nueva Washington se había anclado obstinadamente en su lugar, flotando perpetuamente sobre Ciudad. Arima había tomado esta precaución por temor a que la nave se perdiera entre las decenas de miles de satélites. Considerando que ninguna tecnología en Terra era capaz de comunicarse con el nuevo Washington, teóricamente era posible que se perdiera. Claro que eso nunca ocurriría. ¿Qué plan tienes para hoy? Necesito esta nave para algo. ¿Dominar el mundo? Nada trivial, solo quiero saber de mi pasado. ¿Qué? ¿Cómo jugar en redes sociales antiguas? Algo así. Con una risita seca, me dirigí a la sala de control central de la nave. Durante mi visita anterior, la IA que había mantenido la nave durante más de 100 millones de años se había averiado, provocando que el motor se apagara. Huelga decir que ninguna máquina podría funcionar sin una fuente de energía. Y como necesitaba acceder a ciertas funciones, tuve que reiniciar el motor de la nave. Así que pasé incontables noches sin dormir en el laboratorio, construyendo una nueva IA para reemplazar la anterior. Claro que, comparada con la IA original, diseñada para la guerra, mi versión era una imitación lamentable. Pero, de todas formas, no tenía intención de replicar ese nivel de rendimiento. Lo único que necesitaba era que el motor arrancara. Bienvenido, usuario. Estado del motor. Rendimiento actual del motor agujero negro. 0,3%. Tiempo estimado para alcanzar su capacidad operativa máxima. 13 días. Arranque. Sí, mi señor. ¡Buom! El profundo zumbido del motor de agujero negro, la cumbre de la tecnología terrestre, reverberaba por toda la nave. Era una máquina absurda que absorbía la energía oscura del universo en tiempo real y la convertía en energía. Incluso activarla llevaba un tiempo considerable. Una vez que confirmé que la nave estaba funcionando correctamente, salí silenciosamente de la sala de control central y me dirigí a los camarotes de la tripulación. Una cabina privada para los miembros de la tripulación, una que encontré por casualidad mientras exploraba. Quizás por su bienestar psicológico, la habitación tenía algo que no debería existir en una nave espacial: una ventana. Bueno, en realidad, no era una ventana real, sino una pantalla de alta resolución que transmitía la vista exterior en tiempo real mediante cámaras externas. Realmente se parece. Al mirar el planeta azul bajo mis pies, esbocé una sonrisa amarga. Desde esta posición estratégica, Terra se parecía asombrosamente a la Tierra. Sentía como si pudiera percibir las intenciones de los terrícolas que habían creado este mundo. ¿En qué pensaban al construir este planeta? Habían creado un mundo que jamás pisarían, uno que era mejor evitar. Y en su superficie, habían sembrado las semillas de algo que solo se parecía a la humanidad. ¿Qué esperaban lograr? Lo descubriré pronto. Dentro de 13 días. Después de eso, todo quedaría al descubierto. Apoyé mi frente contra la ventana, mirando las estrellas a miles de kilómetros de distancia. Y en la vasta distancia, la madre que dio a luz miles de millones de vidas me devolvió la mirada. El tiempo pasó como una flecha. Las 2 semanas que tardó el motor en activarse se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. 8 aún no había asimilado que había llegado el momento de enfrentarse a su verdadera identidad. Tan pronto como regresó a su laboratorio en Terra, 8 se sentó frente a su terminal, jugueteando distraídamente con ella mientras dudaba. Todo lo que tenía que hacer era presionar este botón. Con solo pulsar un botón, la avanzada computadora del nuevo Washington analizaría cada átomo de este planeta y los recompondría. Finalmente descubriría la verdad del pasado. Lo que realmente ocurrió hace millones de años. Solo presiónalo. Solo presiónalo, todo se resolvería. Todas las dudas de 8, todas sus incertidumbres. Sin embargo, a pesar de todos sus consejos previos a otros para que actuaran racionalmente, cuando se enfrentó a su propio dilema, se vio incapaz de seguir sus propias palabras. Así era la naturaleza humana, una especie definida por su hipocresía. Mientras gemía de frustración, enfrascado en una batalla silenciosa con el dispositivo que tenía frente a él, alguien entró casualmente en su laboratorio. Ah, ¿sí? 8. ¿Cuándo regresaste? Era Dida. Entró al laboratorio vestida solo con una blusa sin mangas, perfecta para el clima que se iba calentando poco a poco.
Con la piel completamente expuesta, no le importó cuánto de sí misma sería visible para 8 mientras se dejaba caer en el sofá. Su pequeño pero bien formado pecho estaba presionado contra los cojines del sofá mientras se desparramaba, girando perezosamente la cabeza para mirar a 8. ¿Y qué pasa? Nada. Y lo más importante, ¿por qué estás aquí? Bueno, llevas días fuera. Todos pensaron que te escapaste para causar otro desastre o algo así que dejaron el laboratorio vacío. Así que, en otras palabras, esta era ahora mi base secreta. Vira sonrió con picardía al decirlo. Mirándola, uno podría asumir que nunca había lidiado con preocupaciones profundas. Pero el año pasado, ella no era más que un capullo humano, sin extremidades y atrapado. Su apariencia actual era algo que se había ganado tras soportar un sufrimiento inimaginable. Claro, aún cargaba con cargas que nadie más podía ver, pero al menos, nunca las dejaba ver. Realmente soy patético comparado con ella, murmuró 8 para sí mismo con una sonrisa amarga. Vira, tengo algo que preguntarte. ¿Qué es? Pregúntame lo que sea. Incluso mis 3 tallas son mi tipo ideal. Ah, y por cierto, mientras no estabas, las tetas de Ailes, ¿cómo soportaste perder tus extremidades? Ah. Una pregunta sería. Vira se levantó del sofá con facilidad y pasó a una posición sentada mientras lo miraba directamente. Ella había percibido su expresión preocupada desde el principio, pero para que él preguntara algo así, debía haber sido algo verdaderamente serio. Entonces, incluso un genio capaz de reemplazar libremente extremidades y manejar tecnología lo suficientemente poderosa para conquistar el mundo tenía problemas que no podía resolver, ¿eh? No soy muy buena para estas cosas, pero bueno. Esta hermana mayor te escuchará. Haciendo un gesto para que lo contara todo, Vira esperó a que 8 finalmente expresara sus preocupaciones. Lo confesó todo. Cómo este planeta entero, e incluso la humanidad entera, habían sido creados artificialmente por terrícolas. Cómo, por extensión, él también podría ser una creación artificial. Al oír esto, Vira se limitó a inclinar la cabeza confundida, como si se preguntara cuál era el problema. ¿Y qué si te crearon? La verdad, me da igual. Todos somos creados, ¿no? Nuestros padres tuvieron sexo y nos crearon. Quizás no lo sientas, pero para mí es diferente. Es como estar atrapado en el show de Truman. ¿El show de Truman? Él describió la historia de alguien que había vivido toda su vida en un mundo fabricado. Noviembre. Lea la historia completa, un mundo en el que su familia, sus amigos, sus amantes, incluso su trabajo y su comida, habían sido todos preordenados en un conjunto masivo. Vira silbó impresionada. ¿Eh? Así que algo así existe. Esta era la raíz del miedo de 8. Si realmente era una creación artificial, ¿qué había de su amor por la ciencia? ¿La nostalgia que sentía por sus profesores, sus viejos amigos, sus padres? ¿Y si todo no fuera más que datos, fluctuando entre unos y ceros? ¿Seguiría siendo él mismo? ¿O se hundiría en la desesperación, abandonando sus emociones y transformándose en una máquina sin alma que solo producía ciencia fría y despiadada? Bueno, entiendo más o menos lo que te preocupa. Aunque no puedo decir que me sienta identificado. Es totalmente diferente a mis propios problemas, pero, Vira se quedó en silencio, luego sonrió y caminó hacia la cámara de experimentos en la parte trasera del laboratorio. Un momento después, regresó cargando varias botellas de alcohol, unas que 8 nunca había visto antes. Así que realmente había estado usando el laboratorio como su escondite personal. Cuando 8 dejó escapar una risa seca, Vira sacó casualmente 2 vasos y le puso uno en la mano. Cuando toqué fondo, me emborraché y me desmayé. La mayoría de los problemas desaparecen así. Eso es lo que solo diría un completo degenerado. ¿Y qué? Era literalmente un capullo humano, ¿recuerdas? Si soy un degenerado, entonces soy un ángel comparado con lo que solía ser. Estallido. Se descorchó el corcho y el licor fluyó libremente hacia los vasos. Radiante, Vira chocó su vaso con el de él. Mirando la bebida por un momento, 8 pensó que, solo por esta vez, tal vez no era tan mala idea. Salud. Salud. Mientras sus vasos chocaban, 8 sintió que el alcohol se filtraba en su estómago, adormeciendo sus pensamientos. Sin nada en la mente, su cerebro se apagó, ahogándose en la intoxicación como una hoja que se desliza río abajo. ¿Así? ¡Guau! A la mañana siguiente. Vira se despertó y dejó escapar un gemido aturdido. Lentamente levantó la manta que la cubría a ella y a 8. Después de una breve pausa, se dio cuenta. Oh, joder. Cuando abrí los ojos por la mañana, me encontré con la imagen de Vira envuelta en la misma manta que yo. Me quedé congelado en shock. Vira, mirándome fijamente, soltó una risa incómoda y se rascó la nuca. Ajaja, la he cagado de verdad, ¿eh? Eso parece. Bueno, ambos somos adultos, así que estas cosas pasan. No es para tanto. Además, ni siquiera recuerdo lo de anoche, así que, era mi primera vez. Espera, espera. Intentaré recordarlo ahora mismo. 8 se cubrió la cabeza con la manta, suspirando desesperado, mientras Vira, que también había perdido su primera vez, se tambaleaba presa del pánico, sin saber qué hacer. A primera vista, casi parecía como si Vira fuera el hombre y 8 la mujer. Al verlo enfurruñado, Vira recurrió a la técnica definitiva que se supone que los hombres adoran. ¿Quieres tocarme las tetas? No, gracias. Y, sinceramente, esa frase no tiene mucho efecto cuando la dices en V5 y lee más en nuestra fuente. Maldita sea. ¿Qué les pasa a mis tetas? En ese momento, Vira recordó la considerable diferencia de tamaño entre ella y las otras mujeres alrededor de 8. Enfurecida, se abalanzó sobre él.
Sus pieles desnudas se presionaron juntas en una lucha acalorada. Por un breve momento, Vira dudó y miró a Ocho. Del mismo modo, Ocho la miró. Ambos acababan de despertarse, todavía completamente desnudos. Eran adultos en la flor de la vida y sus cuerpos eran honestos respecto de sus deseos. Y esta vez no fue un accidente. En el camino de regreso al laboratorio después de su segundo encuentro, se encontraron con Aile. Tan pronto como los vio, Aile se iluminó de emoción y saludó enérgicamente. Científico. Has vuelto. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Pero a mitad de carrera, de repente disminuyó la velocidad, inclinando la cabeza como si algo no estuviera bien. Su ritmo se hizo más lento hasta que finalmente se detuvo por completo a solo unos pasos de distancia. De pie frente a ellos, sus pupilas temblaron salvajemente mientras miraba entre Ocho y Vira. Al ver esto, puse mi mejor sonrisa inocente, como preguntándome qué pasaba. Olfatear, oler, pero Aile ignoró completamente mi acto y dio un paso adelante. Enterró su cara en el pecho de Vira, inhalando profundamente. Entonces, como para confirmar algo, se apartó y se giró hacia mí. Ella no se inclinó tanto como lo había hecho con Vira, pero aún así se movió lo suficientemente cerca para poder olerlo bien. Un momento después, su expresión se torció con incredulidad. Sus pupilas, que ya estaban temblorosas, temblaron aún más. El mismo olor. ¿Qué? Tú y Vira, ambos huelen igual. Nos atraparon. Me volví hacia Vira como preguntándole, ¿qué hacemos? Vira le devolvió la mirada como diciendo, ¿por qué me miras? Al observar nuestro intercambio silencioso, Aile inmediatamente agarró la muñeca de Vira. Entonces, sin tartamudear ni una sola vez, disparó sus palabras. La tomaré prestada un rato. Científico, adelante. Espera, Vira. Tenemos que hablar, ni se te ocurra correr. Vira luchó contra el agarre de Aile, pero había un hecho crucial que aún no había comprendido. Aile ya no era un otaku débil que pasaba todo el día viendo anime en su habitación. Después de absorber la flor de la malevolencia, se convirtió en un arma viviente capaz de ejercer poderes mágicos de chica en todo momento. Para alguien como Vira, que solo había entrenado un poco su cuerpo, escapar era imposible. Arrastrada mientras gritaba, Vira desapareció en la distancia. Solo pude ofrecer una oración silenciosa por su alma. De entre todas las personas, solo había que atraparla. Con una sonrisa amarga, regresé a mi laboratorio. La terminal por la que estuve angustiado ayer todavía estaba allí, intacta. El dispositivo que podría revelar la verdad sobre mi identidad y el pasado de Terra. Ayer estuve plagado de dudas, sin poder decidir si activarlo o no. Pero ahora, todas mis dudas habían desaparecido. No solo porque había perdido mi virginidad, sino porque las palabras de Vira aún resonaban en mis oídos. ¿Y qué si es falso? Aunque seas artificial, ¿eso borra los recuerdos que creamos juntos? Ella tenía razón. Puede que sea falso. Mis recuerdos podrían haber sido fabricados. Mi vida, mi pasado, mi querida familia, mis devotos amigos, los días de juventud que habían teñido mi mundo de azul. Todo esto podría ser una mentira. Pero, incluso si mi pasado fue falso, eso no significa que los recuerdos que creé ahora fueran falsos. Aunque la historia misma hubiera sido reescrita, las experiencias que forjé con mis propias manos fueron reales. Este era mi verdadero yo. Vamos. Ya no tenía miedo de ser un fraude. La terminal se activó y la computadora del nuevo Washington comenzó a recopilar datos de toda la órbita de Terra. Analizó los materiales que los humanos habían reconstruido y utilizó esa información para inferir su estado original. Rastreó la historia perdida de Terra, una historia que había desaparecido sin dejar rastro. Primero, Ocho echó un vistazo a lo que había sucedido la noche anterior. Uf. Bueno, salta esta parte. Más rápido. Inmediatamente adelantó ese evento. Luego, el tiempo se aceleró. En un abrir y cerrar de ojos, los siglos pasaron volando. Todavía no es suficiente. Su destino estaba millones de años en el pasado. El paisaje que lo rodeaba apareció y desapareció rápidamente. Densos bosques brotaron y desaparecieron. Los meteoritos que habían caído al suelo invirtieron su trayectoria y regresaron al espacio. El tiempo rebobinado. Y luego, todo desapareció. Aturdido, Ocho dudó. ¿Qué demonios? La simulación falló. Justo cuando empezaba a dudar de los resultados, una flota de barcos apareció en la distancia. Se detuvieron justo delante de él. A la vanguardia estaban las naves terraformadoras del Imperio de la Tierra. Comenzaron a formar un núcleo planetario, reuniendo los átomos cercanos para crear un manto y una corteza. En cuestión de momentos, nació un planeta. Luego dieron forma a los continentes y océanos sobre la superficie recién forjada. Incluso construyeron un satélite para regular las mareas. Luego esparcieron semillas por toda la Tierra. Y en el momento en que esas pequeñas semillas tocaron el suelo, se transformaron en humanos. Al observar cómo se desarrollaba todo esto, Ocho se dio cuenta de la verdad. Estos fueron los antepasados de la humanidad de Terra. Eran terrícolas, creados y dispersos por todo el planeta. Hasta ahora, nada sorprendente, pero entonces después de desplegar a los llamados guardianes por todo el planeta, la flota huyó inmediatamente. Casi como si tuvieran miedo de ser observados. Las naves desaparecieron más allá del límite de la simulación. Cuando ellos se fueron, la atención se centró nuevamente en Terra. Los humanos recién nacidos deberían haber sido cáscaras vacías, carentes de conocimiento. Sin embargo, de alguna manera inmediatamente comenzaron a funcionar. Ellos cazaron. Se reunieron. Ellos cultivaban. El camino evolutivo que le había llevado al Homo sapiens millones de años, habían saltado en un instante. A este ritmo, no les llevaría más que unos pocos miles de años desarrollar una civilización completa.
¿Qué demonios? Eso no tiene sentido para un planeta que se supone que tiene millones de años. La humanidad floreció. Con habilidades físicas y poderes sobrenaturales muy diferentes a los de los terrícolas, cazaban fácilmente otros animales, restauraban árboles frutales para producir un suministro infinito de alimentos y, en algunos casos, incluso participaban en actos perversos y desviados con ciertas criaturas. Al observar el nacimiento de los hombres bestia, Ocho no pudo ocultar su confusión. Había demasiados humanos. Sin depredadores naturales, se reproducían a un ritmo aterrador. Sin embargo, nunca alcanzaron un límite de población. El planeta recién creado rebosaba de energía vital, y sus habilidades sobrenaturales les permitieron generar comida y agua infinitas. A este ritmo, no se extinguirían otras especies antes que la humanidad. Pero pronto, Ocho se dio cuenta de por qué había perecido la humanidad. Ah, por supuesto. Había un pastor que manejaba este rebaño de humanos. Se llamaban los guardianes. Al frente se encontraba el señor Clear, y frunció el ceño al ver el crecimiento descontrolado de la humanidad. Luego, estallaron explosiones nucleares por todas partes. Explosiones nucleares ecológicas. No había forma de que una sociedad agrícola recién formada pudiera soportar el poder abrasador del sol. En un instante, la población humana se desplomó. Y a medida que su número disminuía, los sobrevivientes se volvieron cada vez más violentos. Los humanos que alguna vez habían usado sus poderes para cultivar frutas infinitamente o regenerar ganado disminuyeron. Mientras tanto, el número de aquellos que podían sobrevivir al exterminio de los guardianes o eliminar a las tribus rivales aumentó. Por supuesto, los seres bestia jugaron un papel importante en esta evolución. Con sus abrumadoras capacidades físicas, se convirtieron en los depredadores naturales de la humanidad, ausentes durante mucho tiempo. Criaturas que obligaron a los humanos a temer una vez más. Probablemente este no era el resultado que los terrícolas esperaban. Habían esperado que floreciera una civilización como la suya, no un mundo invadido por adictos a la guerra sedientos de sangre. Y ahora, ya es hora. Apareció el primer Adán. Un hombre cayó del cielo vacío y aterrizó con un ruido sordo. Con una expresión vacía, miró a su alrededor confundido. Ocho rebobinó y repitió este momento una y otra vez, pero no pudo identificar el origen exacto de la llegada de Adán. Fue una limitación de la simulación. Por muy perfecto que fuera, no podía rastrear información que venía de más allá del planeta. Realmente se parece mucho a mí. El primer Adán, nacido de la nada, era una réplica perfecta de Ocho, tal como había afirmado el señor Clear. Un estudiante de posgrado con una bata de laboratorio blanca. Un científico destinado a guiar a la humanidad. Si el plan de la Tierra hubiera salido como estaba previsto, la humanidad ya habría entrado en su era medieval. Deberían haber estado en la etapa de acumulación de conocimientos, preparándose para alcanzar una singularidad tecnológica. Es probable que Adán tuviera como objetivo acelerar ese proceso. Pero desafortunadamente la humanidad había fracasado. Todavía no eran más que salvajes. Balanceando piedras rotas y palos, corriendo a través de campos abiertos como bestias salvajes. Y lo más importante. Eran agresivamente hostiles hacia los forasteros. Ah, un placer conocerte, Uyara. Antes de que Adán pudiera terminar su saludo, su cráneo quedó destrozado. El salvaje que le había aplastado la cabeza sonrió mientras despojaba al cadáver de sus extrañas ropas. Al ver que esto sucedía, Ocho dejó escapar una risa hueca. Fue una experiencia rara ver a alguien exactamente igual a él morir ante sus ojos. No fue una sensación particularmente agradable. Después de la muerte del primer Adán, continué viendo la simulación a pesar de mi incomodidad. No importaba cómo me sentía, eso no era motivo para alejarme de la verdad. Como era de esperar, el segundo y el tercer Adán también perecieron en un día, sin lograr nada. El segundo cayó en medio de una guerra y murió instantáneamente. El tercero fue atacado hasta la muerte por una bestia errante. Un mundo sin civilización era un lugar increíblemente peligroso. Una persona normal, es decir, carente de habilidades de combate y armas, no duraría ni un solo día. Y así, después de decenas de miles de años, llegó el cuarto Adán. Difundió con éxito el conocimiento del alfabeto y de los números árabes. Pero más allá de eso, logró poco antes de morir. Ya veo. Creo que ahora lo entiendo. Después de presenciar la muerte en V5 Light de 4 clones y el paso de cientos de miles de años, finalmente me comprendí por qué había una brecha tan larga entre las apariciones de Adams. Desde el principio Adam no estaba destinado a ser desplegado tantas veces. Como máximo, solo una o dos veces. Un plan de contingencia. Una intervención de emergencia para cuando la humanidad de Terra no pudiera encontrar su camino. Si todo hubiera ido según los planes originales de los terrícolas, la civilización de Terra habría alcanzado la era medieval en 10.000 años. Si Adán hubiera llegado entonces, el segundo Adán habría nacido en una sociedad no tan diferente a la de la Tierra. Y en ese momento, la humanidad habría tenido los medios para evitar por completo la aparición de más Adanes. Pero la realidad no era tan sencilla. Este mundo era impredecible y caótico. Y era imposible prever el futuro de los humanos salvajes y desenfrenados, incluso con la tecnología avanzada de la Tierra. Sinceramente, lo que más me sorprende es que estos primitivos bastardos hayan logrado construir una civilización. El quinto Adán introdujo los fundamentos de la ciencia y las matemáticas. Pero los humanos de este mundo no lo tomaron en serio. Las matemáticas fueron una invención que nació de la necesidad de la agricultura. Estos cazadores-recolectores sobrenaturales, que nunca tuvieron que preocuparse por la comida, no tenían necesidad de tal cosa. El sexto Adán, al darse cuenta de que la humanidad necesitaba un reinicio, intentó hacerlos más inteligentes.
Fue una tarea difícil, pero aplicando todas las técnicas psicológicas de la Tierra, de alguna manera logró tener éxito. El séptimo Adán intentó aconsejar a los humanos recién civilizados, solo para ser asesinado. Lo cual era comprensible. Después de todo, estos malditos monos no estaban cultivando, ni siquiera quería hablar de ello. Entonces, eso significa que finalmente, cuando la Tierra alcanza los 2,56 millones de años, la humanidad había florecido hasta convertirse en una civilización de máquinas. Y un estudiante de posgrado cayó del cielo. Un registro acásico que avanzaría rápidamente el crecimiento tecnológico de Terra. Después de ver cómo se desarrollaba todo esto, finalmente comprendí tanto la naturaleza de mi existencia como mi deber. Yo era un ser diseñado, creado específicamente para Terra. Mi vida era artificial. Pero también me di cuenta de que ser artificial no era necesariamente algo malo. No fui creado para ser un mero juguete ni tampoco fui una herramienta para la destrucción. Yo nací, para ti. La simulación llegó a su fin. Cambié mi perspectiva y miré hacia el planeta. Un pequeño punto azul encajaba perfectamente en mi campo de visión. Hace mucho tiempo, los astronautas afirmaron que presenciar este espectáculo los había cambiado profundamente. Pero para alguien como yo, que vivió mucho más allá de su tiempo, no me conmovió en nada. Lo que aceleró mi corazón no fue la visión de este pequeño planeta en su totalidad. Fue el hecho de que ahora entendí mi propósito. Y lo que tuve que hacer. Por ti, y por la Tierra. El deber de Adán. Se trataba de convertir Terra en una segunda Tierra. Y a partir de ahora esa también fue mi tarea. Al regresar de la simulación, me encontré inmediatamente cara a cara con 3 mujeres, todas mirándome en silencio. Tenían expresiones sombrías, como si hubieran estado esperando a que despertara. Sintiendo la tensión en el aire, rompí cuidadosamente el silencio. ¿Qué ocurre? 8 Tan. Tengo algo que preguntarte. El tono juguetón habitual de Leviatán había desaparecido. Su voz era firme. Su expresión seria. Ella me miró fijamente y habló. ¿Te acostaste con Vira? A su lado, Aile asentía furiosamente en señal de acuerdo. Y atrapada entre ellos, Vira parecía más que un poco avergonzada. Su sonrisa incómoda prácticamente gritaba. Lo siento, hombre, la cagué. A juzgar por esta situación, estaba claro que Aile le había sacado la confesión completa. Lo cual tenía sentido. Vira conocía bien los sentimientos de Aile. Aile nunca había sido buena ocultándolos. Todavía se aferraba a la inocencia de una niña. Incluso alguien tan tonto como yo se había dado cuenta. Entonces, para otra mujer como Vira, las emociones de Aile debieron haber sido dolorosamente obvias. Sí. Me dijiste que Vira no era tu tipo. Dijiste que te gustaban las tetas grandes. Prefiero los pechos grandes. Eso no significa que no me gusten los pequeños. Respondí honestamente, exponiendo tanto los hechos como mis preferencias personales. Leviatán inclinó la cabeza, desconcertada por mi compostura. Supongo que mi actitud le debió parecer extraña. Después de todo, no estaba en pánico. Yo no era culpable, no estaba poniendo excusas. Pero no se pudo evitar. Acababa de pasar millones de años aceptando mi propia existencia y propósito. No tenía intención de dejarme sacudir por algo tan trivial como las mujeres. Tenía responsabilidades mucho mayores que este pequeño drama amoroso. ¿Y bien? ¿Qué viniste a decir? ¿No te parece injusto? Preguntó Leviatán con una voz inusualmente apagada. Rechazaste mi confesión con tanta frialdad, pero te acostaste con Vira sin más, a mí también. Aire lo siguió rápidamente, con la cara roja. Tú también me rechazaste. ¿Cuándo te volviste tan descarada? Leviatán y Aile, con sus emociones a flor de piel, lanzaron rápidas acusaciones. Escuchar tales quejas de mujeres que no eran ni mis amantes, ni mis esposas, ni mi familia me parecía completamente absurdo. Claro, ya me habían expresado su afecto antes. Pero eso no significaba que hubiéramos establecido ningún tipo de relación profunda. Afortunadamente, sabía exactamente cómo apagarlos. Había tácticas psicológicas que las mujeres odiaban absolutamente. Entonces, ¿ustedes dos también quieren hacerlo? ¿Qué? Vira y Aile se quedaron congelados, sus rostros estaban pálidos por la sorpresa. Mientras tanto, Leviatán, que claramente había estado esperando esa misma invitación, inmediatamente comenzó a quitarse la camisa. Solamente para ser abordado y contenido por los otros dos. Con los brazos apretujados, ella gritó como un hombre acusado falsamente de seducción. Eitan me tentó primero. Esto es legal. Contrólate, lunático. Aile, saquémosla de aquí. Ese sí. Científico, hablamos más tarde. Con mi técnica definitiva logré expulsar a los 3. Dejando escapar un suspiro, me levanté del sofá y caminé hacia la máquina de café. Con una taza nueva en la mano, volví a la ventana. La ciudad se extendía debajo de mí, sus detalles mucho más claros que cuando los veía desde el espacio. Convertir Terra en una segunda Tierra fue importante, por supuesto. Pero simplemente copiar la Tierra no fue suficiente. La Tierra tenía sus propios métodos, y Terra tenía los suyos propios. Además, el desarrollo imprudente podría enfermar al planeta. Y si el planeta enfermara, sus habitantes tampoco se salvarían. Voy a necesitar una larga vida útil para esto. Una vida útil muy larga. Así como la gente normal nacía y envejecía, volviéndose ancianos arrugados, yo tendría que seguir siendo joven y dedicarme a la investigación. Ya podía ver las dificultades que me esperaban. Ahora entendí por qué los recuerdos de Adam habían sido implantados con la identidad de un estudiante de posgrado. Solo un estudiante de posgrado podría ser lo suficientemente tonto como para aceptar este tipo de carga de trabajo. Dejé escapar una risa autocrítica ante mi propio chiste.
Después de ese día, 8 comenzó a estar increíblemente ocupado. Sus investigaciones pasadas de repente parecían un juego de niños en comparación con los absurdos avances tecnológicos que ahora lanzaba a diario. Corporación Evilus. El medicamento antienvejecimiento. Una fórmula que previene el envejecimiento hasta la muerte natural. La energía ahora es infinita. El reactor de fusión a temperatura ambiente de Evilus se activa. El cerebro de un dios. Evilus vence la calvicie. A veces, incluso inventó cosas que la Tierra nunca había sido capaz de lograr. Si este fuera un mundo normal, Evilus ya habría sido desmantelado por la presión del gobierno. Con tantas tecnologías que cambiarían el mundo monopolizadas por una sola empresa, era natural que las masas creyeran que Evilus estaba planeando dominar el mundo. ¿Cuál, para ser justos, en realidad podrían hacerlo? Tenían el capital, el poder y la fuerza militar para hacerlo realidad. Incluso Regalia era uno de los que sospechaba tales cosas. Científico, ¿qué demonios has hecho esta vez? Realidad virtual de inmersión total. Entretenimiento para las masas con exceso de trabajo. Oh, Dios mío. Pero en verdad fue mucho peor de lo que Regalia imaginaba. Al observar al científico loco que tenía frente a ella, se dio cuenta de cuántas personas estaba a punto de arrastrar a un abismo ineludible. ¿Tienes idea de lo que la gente dice de nosotros? Creen que torturamos extraterrestres para obtener información. Incluso se preguntan si eres humano. No soy un extraterrestre, soy un científico malvado. Regalia suspiró. Entonces probablemente empezarán a decir esto, recordó un chiste que se había extendido entre el público. El científico malvado es demasiado competente. Al oír eso, 8 dejó escapar una pequeña risita. Regalia, después de un breve momento, también se rió. Por un rato, el sonido silencioso de su diversión compartida llenó la habitación. La mayoría de los artistas marciales no dejan de entrenar ni siquiera después de haber pasado su mejor momento. Aún sabiendo que ya han superado su máximo potencial y que solo les queda la pendiente descendente, corren con todas sus fuerzas para escapar de la inevitable debilidad. Galr no era la excepción. Habiendo alcanzado la cima, solo para desplomarse en el abismo y luego recuperar su plenitud gracias al poder de las drogas, estaba aún más obsesionado con ello. Viajaba con regularidad entre varias ciudades, reevaluando constantemente su fuerza. Colaboraba con otros artistas marciales, perfeccionando sus técnicas día a día. Estos tipos no tienen nada de especial. Galr chasqueó la lengua mientras observaba a los artistas marciales despatarrados bajo sus pies en un famoso dojo de ciudad griega. Había venido esperando algo que valiera la pena, pero solo encontró paja. Los principios arraigados en sus artes marciales no eran nada destacable. Todo era una farsa. Ni siquiera era un entrenamiento adecuado, solo un juego infantil, basado en un sistema sin ningún sentido. ¿Qué? ¿Qué demonios estás haciendo? Cállate, basura. ¿Te atreves a llamar a esto basura artes marciales? Para Galr, un exsoldado, las artes marciales consistían en someter al enemigo con la mayor rapidez y eficiencia posibles. Se trataba de utilizar la trayectoria más efectiva y la fuerza óptima. No reconocía estas artes marciales fraudulentas. Molesto, presionó el pie contra el estómago del maestro caído, provocando un débil gemido mientras sus órganos destrozados luchaban por resistir. Si siquiera pones un pie en Ryore, no paras de hablar. ¿Un supuesto artista marcial que depende de otros? ¿Por qué no vas hasta el final y llamas a un héroe? No es que importara. Los únicos héroes que seguían activos eran la clase S, que podía operar independientemente de la asociación, o la clase F, tan débiles que la asociación nunca los había reconocido. Era imposible que un héroe de clase S apareciera solo por una pelea en el dojo, y los que venían no merecían la atención de Galr. Después de todo, era un villano de clase S, un alto ejecutivo de la malvada organización. Me llevo el letrero. No tienen derecho a... ¿Quién demonios son ustedes? En ese momento, alguien apareció en la entrada del dojo. Ella no era una bestia completa como Galr, ni era solo una humana con orejas de animal como Leviatán. Si 8 la hubiera visto, inmediatamente la habría llamado peluda, una mujer bestia con una forma mitad humana, mitad animal, frunciendo el ceño con irritación. ¿Por qué carajos estás pisoteando a nuestro amo? ¿Quieres morir? Antes de que terminara de hablar, se abalanzó sobre Galr. Al ver la patada volando hacia él, Galr sonrió, analizando rápidamente su ataque. Oh, no está mal, él inclinó la cabeza casualmente para esquivarlo, pero en ese momento, un ataque que no había anticipado golpeó desde su punto ciego, abriendo un largo corte en su rostro. Galr retrocedió instintivamente, recordando el ataque que acababa de recibir. Un ritmo deliberadamente roto, un golpe que explotaba un ángulo invisible. Una trayectoria de ataque imposible de replicar para un humano. Y aún así, era exactamente el mismo arte marcial que el maestro del dojo había estado usando. Maestro, ¿se encuentra bien? Ryore, ten cuidado, ese hombre es peligroso, Jajajaja. Jajajaja. Ya veo. ¿Qué demonios le pasa? ¿Está loco? Galr ignoró las extrañas miradas dirigidas a él y continuó riendo. A partir de ese breve intercambio, ya había comprendido por qué este dojo había ganado su reputación. Me retractó. Sus artes marciales no son basura. Los únicos basura aquí son ustedes. El arte marcial de este dojo no era algo que cualquiera pudiera usar. Al contrario, era todo lo contrario. Era un arte marcial creado únicamente para un solo individuo. Ryore, la hija del maestro del dojo y una reconocida campeona. Un estilo creado enteramente para ella, diseñado a su medida y solo para ella. No es de extrañar que los movimientos del maestro, los instructores y los alumnos parecieran inútiles.
Su arte marcial, para empezar, nunca estuvo destinado a nadie más. ¿De qué demonios estás hablando? Irrumpiste en el dojo de alguien, lo destrozaste todo, y ahora estás hablando de más, te mereces una buena paliza, ¿no? Ryore hizo crujir los nudillos y avanzó hacia Galrm. Al verla, la sonrisa de Galrm solo se amplió. Una mezcla de rasgos animales y humanos. Una fortaleza distinta a la de otras mujeres. Un espíritu inquebrantable que no flaqueó ante su presencia. Todo en ella despertaba algo dentro de él. En pocas palabras. A ti, me gustan tus tetas fue amor a primera vista. O al menos, lo más cerca que estuvo Galrm de una confesión. La reacción de Ryore, sin embargo, fue exactamente la opuesta. Mierda, sin dudarlo, le lanzó otro ataque. Al observarla, Galrm se maravilló interiormente. ¡Qué luchadora! Me gusta eso y el hecho de que estuviera tan ansiosa por tener contacto físico era otra ventaja. Pensando así, Galrm le dio un puñetazo en el estómago. Con un solo golpe, los órganos internos de Ryore recibieron todo el impacto, haciéndola rodar por el suelo. Sin decir palabra, Galrm se giró y abandonó el dojo. Dejó el cartel atrás. Fue su manera de dejar una invitación para la revancha. Si ella entendía sus intenciones era otro asunto completamente distinto. Algo no está bien. ¿Qué pasa, Galrm? No he recibido respuesta. Galrm apareció de repente en el laboratorio, murmurando para sí mismo. No tenía ni idea de qué hablaba, así que me volví hacia la IA que había estado escuchando a mi lado. Era una inteligencia hiperavanzada capaz de recopilar y analizar información de todo el planeta, pero incluso ella parecía tener dificultades con los patrones de habla bestiales de Galrm, y solo mostraba un mensaje indicando que aún estaba procesando. ¿De qué estás hablando? Bueno, por suerte, Galrm no era de los que ocultan cosas. Cuando le dije sinceramente que no entendía, empezó a explicarme su problema. Para resumir. Mientras recorría dojos desafiantes, conoció a una mujer. Se enamoró de ella a primera vista e incluso coqueteó con ella, dejando lo que él consideraba una señal de seguimiento. Pero no había recibido respuesta. Eso era lo que le preocupaba. Después de escuchar la historia completa, mi cara se torció. ¿Esta bestia bastarda realmente hablaba en serio? Espera, ¿en serio crees que te contactaría por eso? ¿Qué hice mal? Quiero decir, para empezar, darle un puñetazo en el estómago ya fue un gran error. Pero no tenía intención de señalarlo directamente. Un lunático con cerebro musculoso que le dio puñetazos a una mujer de la que supuestamente se enamoró a primera vista. No había forma de predecir cómo reaccionaría si le decía la verdad. Y considerando que un solo golpe suyo probablemente me mataría, no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Así que decidí centrarme solo en lo que no había hecho. Para empezar, eres un alto ejecutivo de una organización malvada, ¿verdad? Aunque supiera quién eres, no tendría forma de contactarte. Toda tu información está bloqueada. Nunca me esforcé por ocultarme. Todos los miembros de tu organización están bajo control de información, entonces desbloquea la mía. Primero, pide permiso al jefe. Y segundo, si te gusta, deberías seguir visitándola. ¿Por qué no has vuelto? Eso fue lo que más me confundió. A juzgar por su comportamiento y personalidad habituales, no habría sido sorprendente que simplemente hubiera secuestrado a la mujer. Y aún así allí estaba él, dudando. Tan pronto como vi cómo Galrm se puso rígido ante mi pregunta, me di cuenta de por qué no estaba actuando como siempre. Galrm, no me digas, no. Basta. No tienes que decirlo, de acuerdo. Galrm probablemente estaba, no. Tal como dijo, tenía que proteger su dignidad. Empecé a calcular cómo ayudar a este musculoso irremediablemente denso a conseguir una mujer. Si solo fuera alguien que le agradara, no sería tan difícil. Galrm podía ser una bestia, pero tenía un cuerpo rebosante de testosterona, además del alto estatus social de un ejecutivo de una organización malvada. Pero conquistar a una mujer a la que había irrumpido, destruido su dojo, destrozado el cartel y golpeado personalmente hasta hacer la pulpa. Tuve que considerar seriamente si existía siquiera una posibilidad de éxito. ¿Cómo carajo puedo siquiera abordar esto? Mientras estaba perdido en mis pensamientos, la puerta del laboratorio se abrió de repente y Leviatán entró corriendo. Tan. Vamos a pasar el rato. Estoy ocupado. Anda, no seas así, ¿eh? Oh, soy Rowley. ¿Qué haces aquí? No necesitas saberlo. Qué mala suerte. ¿Intentan dejar fuera al pobre Leviatán? Díganmelo. Mientras Leviatán se quejaba, se me ocurrió una idea. Me volví hacia Galrm y le pregunté, Galrm, ¿no estarás insinuando lo que creo que estás insinuando? ¿No sería la opción más rápida pedir ayuda a otra mujer? Pero si se lo digo a esa mocosa. Sí. Si se lo dices a Leviatán. Todos los demás lo sabrán. Leviatán inclinó la cabeza, desconcertado por nuestra conversación. ¿Qué pasa? Leviatán tiene los labios sellados. Cierra la cremallera. Una afirmación completamente poco fiable. Pero sin su ayuda, la vida amorosa de Galrm estaba prácticamente condenada. Solté una risa irónica y miré a Galrm nuevamente. Después de un largo momento de vacilación, Galrm finalmente asintió, como si se resignara a su destino. Y así, la operación Consíguele una esposa de Galrm había comenzado oficialmente. Dentro del dojo destruido. El maestro, los estudiantes y Ryore estaban limpiando el polvo y los escombros que cubrían el suelo, maldiciendo a Galrm por el estado en el que había dejado su dojo. Ese maldito cabrón. Destrozó el lugar así, ¿y qué? ¿Se fue sin más? Deberíamos denunciarlo a la policía. Olvídalo, Ryore. ¿Cómo puedes decir eso, padre? Ryore respondió de inmediato a las palabras de su padre. ¿Olvídate de eso?
Ese tipo irrumpió, los dejó a todos hechos papilla y simplemente se fue. ¿La policía? Demonios, ni siquiera sería extraño llamar a un héroe y arrestarlo en el acto. Sin embargo, su padre, el maestro del dojo, estaba mucho menos preocupado de lo que ella esperaba. Rascándose la mejilla, admitió la razón. La verdad es que, me pagaron por adelantado. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Unos $100.000, más que suficiente para reparar el dojo y cubrir los gastos de tratamiento de los estudiantes heridos. Ryore dejó escapar una risa seca. Así que por eso su padre había estado tan tranquilo. Habría sido un poco ridículo tomar el dinero y luego denunciarlo de todos modos. Ese tipo podría simplemente exigirlo de vuelta, y además, no quedaría bien difundir la noticia de lo aplastados que habían sido. Ryore apretó la mandíbula y se estremeció, todavía incapaz de soltarlo. Aún así, no puedo perdonarlo. Llamarnos basura, decir todas esas tonterías, ¿quién demonios se cree que es? No se equivocó, ¿verdad? Todos perdimos contra él, no digas eso. Perdí por debilidad, no porque tu arte marcial sea, Ryore. No pasa nada. Ryore se volvió hacia su padre con expresión de asombro, pero él solo negó con la cabeza, como si le dijera que no se preocupara. Su rostro reflejaba una profunda culpa hacia su hija. Seamos sinceros. Probablemente sepas desde hace mucho tiempo que algo que he creado no podría ser tan fuerte. El maestro del dojo era humano. No tenía superpoderes ni habilidades físicas mejoradas. Era un humano normal. Sin embargo, incluso sin habilidades especiales, había una cosa en la que destacaba: las artes marciales. Ese talento abrumador le permitió superar sus límites como humano puro, pero aún existía un obstáculo inevitable. Sin mejoras sobrenaturales ni la fuerza de un ser bestial, el cuerpo humano tenía sus límites. Al final, renunció a su sueño de convertirse en el luchador más fuerte del mundo. Ese sueño solo había resurgido cuando se casó con una mujer bestia y tuvo un hijo. Su hija, Ryore, era un genio que heredó tanto su talento como las habilidades físicas de su madre. Cuando la vio, tuvo un pensamiento. Si no puedo convertirme en el más fuerte del mundo, entonces crearé al más fuerte del mundo. Así fue como desarrolló el arte marcial Fiore Ryore, diseñado exclusivamente para Ryore. Pero había un defecto fatal. Un arte marcial creado por un humano jamás podría encajar a la perfección en el cuerpo de un ser bestia. Lo había diseñado, adaptado y construido especialmente para Ryore. Pero que un humano intentara crear un arte marcial para una bestia era imposible desde el principio. Un ser humano ni siquiera podría imaginar los movimientos de alguien con un dedo extra, y mucho menos replicar perfectamente algo que nunca había experimentado. El maestro del dojo había hecho todo lo posible para crear un estilo adecuado para Ryore. Y, aún así, no podía deshacerse de la sensación de que, en su arrogancia, solo había arruinado el futuro de su hija. No. Eso no es verdad. Papá. Ryore gritó con frustración. Solo había una manera de salvar a su padre: alta espiral de abnegación. Demostrar, con su propio arte marcial, que era el más fuerte del mundo. Y solo había una manera de hacerlo. Demostraré que este arte marcial, el que creaste, es el mejor, pase lo que pase. Torneo de artes marciales mixtas de la ciudad ABC, donde se reunieron luchadores de toda la ciudad. Ella tenía que ganar. Para que quede constancia, Ryore había llegado a las semifinales la última vez. La vez anterior había llegado a la final. Lo cual significaba que, su rendimiento en realidad había disminuido. Probablemente por eso su padre se había vuelto tan negativo. Ella estaba convencida de ello. Fue porque era débil. Porque había perdido. Por eso no podía perder otra vez. Ella no perdería otra vez. Las clasificatorias son la semana que viene, así que espera un poco más, ¿vale? ¿Entendido? Ryore, ¿qué? Ni siquiera necesitas animarme. Solo son las clasificatorias. ¿Quién te crees que soy? Soy la hija de mi padre. Ryore sonrió, formando una V con sus dedos. Al ver su confianza, el maestro del dojo dejó escapar una risa silenciosa antes de continuar la limpieza con los estudiantes. Y así pasó una semana. En el primer día de las eliminatorias, Ryore perdió ante un misterioso luchador llamado R. Ah, buenos días, comandante Galrum. Buenos días, señor. HM. Galrum miró a los miembros de la organización malvada que lo saludaban y pasó junto a ellos. Luego, un momento después, levantó las orejas. Porque los dos recién habían empezado a hablar de él. Espera, ¿en serio? Sí. Es real. O sea, con esa complexión enorme, wow, es como un auténtico tigre romántico. Estaban chismorreando sobre él. Sobre él, un ejecutivo. Una parte de él quería marchar y someterlos a algún entrenamiento de nivel tortura. Pero Galrum se obligó a contenerse y siguió caminando. Había algo más importante en lo que centrarse. Oye. Científico. Uah. No está ahí. En el momento en que Galrum entró al laboratorio, escuchó un gemido increíblemente explícito, lo que le hizo fruncir el ceño ligeramente. A plena luz del día, en un laboratorio entre todos los lugares posibles, hacer algo así tan abiertamente. Su ceño se profundizó mientras giraba la cabeza, solo para darse cuenta de que el científico no estaba involucrado en lo que había asumido inicialmente. Oh, Galrum. ¿Qué te trae por aquí? HNGH. Para. Ac. NGH. Duele. Duele muchísimo. El científico estaba masajeando a Leviatán, que estaba acostado en una camilla de masajes. Solo por los sonidos, la escena podría haber parecido extremadamente sugerente, pero en realidad, no lo era. Leviatán sudaba a mares, con el rostro pálido. A juzgar por sus contorsiones y los gemidos que emitía, era más parecido a una tortura que a cualquier otra cosa.
¿Qué estás haciendo exactamente? Un masaje. El cuerpo de Leviatán estaba demasiado rígido después de la última misión GHHHHNGH. ¿De verdad tiene que doler tanto? Bueno, tuve que usar sustancias indetectables para evitar que la atraparan, así que, al escuchar eso, Galrun recordó por qué había venido aquí en primer lugar y rápidamente habló. ¿Por qué hiciste eso? ¿Eh? Ah, bueno, fue por tu vida amorosa, Galrun. ¿Quieres decir que enviarla a ese torneo para aplastar a Riore se suponía que ayudaría a mi vida amorosa? Incluso si no tenía experiencia con todas estas complicadas cuestiones románticas, esto no tenía ningún sentido para él. Una chica cuyo sueño era ser artista marcial. Y habían enviado un arma humana literal de la organización malvada para golpearla hasta el suelo. ¿Y eso se supone que le ayudaría? No tenía idea de qué tipo de lógica retorcida estaba en juego aquí. Bueno, ¿sabes cuál es el verdadero objetivo de Riore, verdad? ¿Convertirse en una artista marcial famosa? Casi, pero si profundizas, es diferente. Lo que realmente quiere, es demostrar que su arte marcial es el mejor del mundo. Esa información había sido recopilada utilizando toda la red de inteligencia de Virus. Claro, había causado interrupciones temporales del servicio global, pero ¿a quién le importaba? De todos modos, no era como si estuvieran cobrando por esa información. Después de analizar todo sobre las ambiciones y debilidades psicológicas de Riore, 8 se dio cuenta de que esto era explotable. Según mis cálculos de IA, Riore tenía un 91% de posibilidades de ganar este torneo. ¿Y entonces cuál es el problema? Vamos. Si logra su sueño ella sola, no hay margen para que intervengas. TSK. 8 chasqueó la lengua y le recordó a Galrun por qué era necesario este plan. Tras ser completamente destrozada por el misterioso luchador X. Eitan, es R, no X, claro, R. Tras ser destrozada por R, Riore probablemente esté sumida en la desesperación. ¿Y Leviatán? También fue eliminada justo después. Leviatán había perdido ante alguien a quien Riore ya había vencido varias veces. Alguien que ella sabía que podía derrotar. Lo que significó que la pérdida de Riore fue aún más devastadora. Ella estaba en completa negación, incapaz de aceptar su derrota o completamente destrozado por ello. De cualquier manera, fue malo. Y ahí es cuando entras tú, Galrun, yo. Sí. Te acercas a ella, le enseñas artes marciales, te acercas a ella, luego te casas con ella y te conviertes en padre. Ese es el plan HRM, eso último parece un poco arriesgado, pero, Galrun dejó escapar algunas toses pero decidió escuchar a Ed. ¿Y entonces? ¿Qué tengo que hacer exactamente? No te preocupes. La IA te guiará en todo. Galrun solo necesitaba seguir instrucciones. No hay necesidad de preocuparse al escuchar las palabras de 8, Galrun recibió algunas sesiones de entrenamiento. Al día siguiente. Siguiendo el consejo de 8, Galrun se puso un traje elegante y a medida y regresó al dojo de Riore. No era fanático de esa ropa tan restrictiva, pero, ¿qué podía hacer? Al parecer todo esto tenía como finalidad ayudarle a conseguir a la chica. Sin saber nada mejor, decidió simplemente confiar en 8 y las mujeres que lo rodeaban. ¿Está el amo? Tú otra vez, al entrar al dojo, Galrun vio al maestro y a Riore. A diferencia de la última vez, inclinó la cabeza a modo de saludo y luego se concentró inmediatamente en la lente de inteligencia artificial que le brindaba consejos en tiempo real. Consejos de IA enfatiza tu experiencia y madurez. Tu objetivo está atrapado en un círculo vicioso. Bríndale orientación para que se libere. Diálogo recomendado. Justo cuando Galrun estaba a punto de seguir el consejo de la IA, Riore habló primero. ¿Qué haces aquí? Lárgate. No tengo nada que decirte. Galrun recordó el consejo de la IA. Tenía que enfatizar su madurez. Y dar consejos sobre artes marciales también sería bueno. Con que, cuida tus palabras, perdedor. ¿Qué? Perdiste porque aprendiste de un debilucho. Con razón fallaste. Te enseñaré. Puedes volverte más fuerte, lárgate, cabrón. Cuando Riore de repente comenzó a maldecirlo, Galrun inclinó la cabeza confundido. Incluso la IA se quedó en silencio, aparentemente sin respuestas. Galrun realmente no podía entender. ¿Qué carajo hizo mal? Vete a la mierda, bastardo. Operación. La conquista amorosa de Galrun. Galrun no fue el único que observó cómo se desarrollaba este desastre. A través de la lente que llevaba puesta, todo el cuartel general de la Operación 8 y su tripulación veían todo desde su punto de vista. Y como era el último modelo, capaz de capturar incluso el sonido, 8 podía escuchar cada palabra que salía de la boca de Riore, alto y claro. Esto es malo. Ante el comentario de Lida, todos asintieron en señal de acuerdo. Le habían dicho que enfatizara su madurez, ¿y qué hizo? Le dijo que no hablara informalmente. Le habían dicho que diera consejos basados en su experiencia y, en lugar de eso, simplemente se mostró como un imbécil condescendiente. ¿Quería siquiera estar en una relación? ¿De verdad quiere una novia? Eso es lo que me pregunto. Al parecer 8 no era el único que tenía dudas. Pero no podían dejar que las cosas terminaran allí. Todos juntaron sus cabezas, tratando de encontrar una manera de salir de este lío. ¿Y si nos ponemos a hacer un romance de secuestro y confinamiento? Aile, no. O sea, no es mala idea. Esperar más de esa bestia es sobreestimarlo. Al menos podemos intentar pensar con claridad. Por supuesto, ninguno de ellos tenía experiencia real en citas. 5 personas, historia romántica en conjunto. 0. No había forma de que pudieran encontrar algo útil por sí solos. Al final, la única respuesta real vino de la IA. Consejo de IA: discúlpate por tus palabras. Explica que no era tu intención. Discúlpate en 3 segundos.
3, 2, 1, ¿no te dije que no hablaras informalmente? Pero Galm ignoró por completo el consejo de la IA. En ese momento, no solo la IA sino todo el equipo que estaba observando dejó escapar un suspiro colectivo. Dicen que el amor vuelve estúpidos a los hombres, pero, esto no era lo que significaba. 8 se dieron la vuelta, dándose ya por vencidos. Esto está condenado. Vamos a comer, sí, mejor hay un restaurante nuevo cerca. Tengo muchas ganas de probarlo. Y así, sin más, se fueron. Ya no tenía sentido seguir viendo una operación que había fracasado por completo. Pero, cuando terminaron de comer y regresaron, no podían creer lo que veían en el monitor. Así es como se hace, ¿no? Sí. Así, sin más que... Espera, ¿por qué de repente se llevan bien? Rebobina. Ahora. En la pantalla Galm y Biore estaban prácticamente pegados, tocándose como si nada hubiera pasado. Ninguno de ellos tenía la menor idea de qué diablos acababa de pasar. Más temprano, Galm ignoró por completo el consejo de la IA. ¿Cómo que necesito una máquina que me diga cómo tratar con las mujeres? Él era un hombre. Un varón. ¿Una máquina que le daba consejos sobre el romance? Eso fue impropio de un hombre. ¿Qué te pasa? ¿No me mandaste a la mierda? ¿Vas a llamar a la policía o algo así? Ja. El típico pensamiento de un perdedor. A propósito, Galm la provocó. Y tal como se esperaba, ya emocionalmente destrozada por su pérdida, Riore inmediatamente se abalanzó sobre él. Esta vez, sabiendo exactamente lo fuerte que era, fue aún más cautelosa. Ella lo puso a prueba con golpes ligeros, midiendo la distancia, tratando de abrir una abertura antes de lanzar un ataque completo. Una vez más, apuntó a sus puntos ciegos. Un ataque implacable e impredecible. Pero Galm, sin siquiera mirar, simplemente inclinó la cabeza y lo esquivó. La gran facilidad con la que lo evadió dejó a Riore sorprendido. De ninguna manera, ruido sordo. Galm le dio un suave puñetazo en el estómago. Aunque no fuera un golpe fuerte, un contraataque perfectamente sincronizado siempre tenía un impacto devastador. Riore se desplomó en el suelo con un gemido. GHHKK. De rodillas. Babeando. Pero aún así, esos ojos suyos, incluso ahora, no habían perdido el fuego. Mientras ella lo miraba con esa misma mirada desafiante, Galm sonrió. Sí. Ella es perfecta. ¿Cuál crees que fue la razón por la que perdiste? Jajaja, estás intentando provocar. No. Lo pregunto en serio. Riore cerró la boca con fuerza. Ella tenía una idea de por qué perdió. Pero decirlo en voz alta, admitirlo, eso fue aterrador. Galm, sin embargo, no dudó en decirlo por ella. Te volviste demasiado predecible. ¿Es movimiento tuyo, tan complicado e indescifrable? Claro, abruma a la gente la primera vez. ¿Pero qué hay de la segunda? ¿La tercera? Un pony de un solo truco. Su arte marcial, aunque abrumadoramente fuerte contra oponentes que lo enfrentaban por primera vez, se volvió exponencialmente más débil contra aquellos que lo habían visto antes. Lo que significaba que era necesario modificarlo. No podía confiar únicamente en movimientos erráticos. Necesitaba una base sólida, una ofensiva sólida basada en la presión, y luego usar su imprevisibilidad solo en momentos cruciales. Un movimiento característico utilizado todo el tiempo siempre sería contrarrestado eventualmente. Por eso perdiste. Esta derrota es toda tu culpa. Sé que soy débil. No eres débil. No perdiste por eso. Confundido, Riore lo miró. Galm la miró a los ojos y luego miró a su padre. Recordó lo que le había dicho el científico. Riore estaba obsesionada con este arte marcial debido a su padre. Ella estaba tratando de cumplir su sueño. Fue admirable. Pero no fue suficiente. ¿No tienes ninguna meta? ¿Mi meta es convertirme en el más fuerte del mundo? No. Hablo de una meta real. Algo más grande. Algo que llevas profundamente grabado en ti cumpliendo el sueño de su padre. Patético. Débil. Inútil. Eso solo nunca sería suficiente para alcanzar su verdadero potencial. Ahora mismo, solo haces todo lo que te dice tu padre. ¿Qué comer, cómo entrenar, cuándo dormir, contra quién luchar, todo? Claro que sí. Es mi maestro y mi entrenador. Entonces, ¿qué haces? ¿Dónde está tu voluntad en todo eso? Yo. ¿Completas el entrenamiento que te da? Genial. ¿Solo haces lo que te dice y nada más? Fantástico. Esa es la mentalidad de un soldado. Si Riore hubiera estado destinada a ser un soldado, si su padre la hubiera entrenado para no ser más que un arma humana, entonces eso habría sido suficiente. Ella ya era una luchadora excepcional. Pero si su sueño no era crear un guerrero intercambiable producido en masa, sino más bien el único e inigualable campeón, entonces esa no es la mentalidad de un campeón. No fue suficiente. Ahora mismo no eres más que la marioneta de tu padre. No hay nada de ti en esto. Si tu corazón está en otra parte, ¿de verdad crees que puedes lograr tu objetivo? Entonces, ¿qué dices? Aprende de mí. Arreglaré esa mentalidad podrida tuya. Me aseguraré de que puedas perseguir el título de el más fuerte del mundo con tu propia voluntad, el más fuerte del mundo. Un campeón no era algo que se pudiera lograr simplemente contando con un gran entrenador. Un gran entrenador y un gran luchador, ambos debían mirar hacia el mismo objetivo. Y ahora mismo, Riore francamente hablando, ella no era adecuada como luchadora. A ella le faltaba esa obsesión por la fuerza. Esa locura. La disposición a hacer cualquier cosa para ganar. Ja. ¿Tú? ¿De verdad no sabes quién soy? ¿Por qué demonios iba a...? No. Ella sí. Y luego, el maestro del dojo, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. El rey bestia. El ex campeón unificado.
Un dios marcial conocido por su inigualable poder en el combate físico, ¿ah, sí? ¿Así que me conoces? Nadie en esta industria te desconocería. Y el hecho de que mi hija no, quizás tengas razón. El maestro del dojo aceptó con calma las palabras de Galrm. Ryore siempre había afirmado que quería convertirse en la más fuerte con su arte marcial, para demostrar que su arte marcial era el mejor. ¿Pero de quién fue ese sueño realmente? Siempre había temido arruinar el futuro de su hija con su propia terquedad. Y escuchar su conversación solo lo confirmó. Papá. Ryore. Aprende de él. Ya no necesitas aprender de mí, pero eso significa. Aprender de él no significa que ya no seas mi hija, ¿verdad? Eso, él tenía razón. Incluso si aprendiera de Galrun, no significaría que perdería el arte marcial que había entrenado Novelik toda su vida. Simplemente significaba que estaba recorriendo un camino que nunca había recorrido antes. Mientras padre e hija compartían su momento emotivo, que prácticamente se convirtió en un drama lleno de lágrimas, Galrun bostezó y se tocó la oreja, luciendo aburrido. ¿Ya terminaste de llorar? ¡Qué tiempo perdido! Si vas a hacer esto, date prisa. Tú, si quieres aprender de mí, primero tienes que arreglar eso. Galrun miró a Ryore directamente a los ojos y dijo. No me hables informalmente, y así, de repente se puso en marcha un milagro que nadie podría haber imaginado. Tras asumir el rol de mentor de Ryore, Galrun llegó incluso a establecer una casa cerca del dojo. Una de las mayores ventajas de su estatus era poder comprar edificios que la mayoría de la gente no podría permitirse en toda su vida, sin pensarlo dos veces. No es que la mujer a la que tenía en la mira pareciera preocuparse por esas cosas en lo más mínimo. Así. Sí, así. No deberías apretar demasiado el puño. Milímetros, aunque es difícil. Ryore seguía mezclando lenguaje informal y formal. Para entonces, Galrun sabía que lo hacía a propósito, pero no le importaba demasiado. Al fin y al cabo, él mismo hablaba informalmente, incluso con sus mayores, por costumbre. La única razón por la que le dijo que dejara de usar lenguaje informal fue porque una IA le había aconsejado que hiciera valer su antigüedad. No fue porque fuera un tradicionalista rígido. Se supone que es difícil. En serio, ¿cómo puedes no comprender algo tan simple y, sin embargo, moverte así? Lo he hecho desde pequeño. El maestro también me enseñó bien. Ante esas palabras, Galrun echó un vistazo al dojo. El maestro probablemente ya estaría encerrado en su oficina, absorto en el tedioso papeleo. Cuando Galrun lo conoció por primera vez, el hombre parecía completamente inadecuado para las artes marciales. Utilizaba técnicas que no le sentaban bien, parecía débil y frágil, como si llevara ropa que no le quedaba bien. Por supuesto, pensaba que el hombre era una basura. Tanto sus artes marciales como su habilidad. Pero se había equivocado. Si bien la habilidad del maestro era realmente basura, su arte marcial no lo era. Debe estar loco. Para crear un arte marcial tan perfecto, las artes marciales, en esencia, requerían desmoronarse, refinarse y entrenarse para fortalecerse. Lo mismo aplicaba a cualquier disciplina física. Al igual que la gente hace dieta para usar ropa que no les queda bien, uno tenía que adaptar su cuerpo, músculos y nervios para estar a la altura del arte marcial. Pero el arte marcial que Ryore había aprendido era diferente. No necesitaba un proceso de entrenamiento para dominarlo. Era simplemente una extensión de lo que había sido capaz de hacer naturalmente desde su nacimiento, simplemente refinada para ser aún más poderosa. En otras palabras, en el momento en que aprendió este arte marcial, ya había alcanzado la cima del movimiento natural, lo que algunos llamaban el estado de máximo flujo. Para que eso fuera posible, habría que memorizar cada detalle de una persona, su estado mental, desarrollo muscular, estructura ósea, flexibilidad de ligamentos como si fuera propio. Por muy unidos que fueran padres e hijos, ese tipo de trabajo no era algo que una persona cuerda emprendería. Y ahora puedo cambiarlo como crea conveniente. Esa comprensión provocó un escalofrío de euforia en la espalda de Galrun. La idea de obligar a Ryore, quien usaba este arte marcial como un traje a la medida, a tumbarse debajo de él, rasgando y remodelando ese traje a su gusto. Se sentía como dominar a una mujer que se resistía, imponiéndole la sumisión. El puro placer de reafirmar su posición como hombre, como fuerza dominante. Tu padre te malcrió, ¿verdad? Puaj, no te preocupes. Te entrenaré tan bien que nunca volverás a decirle esas cosas. Esta chica era una joya en bruto. Ya sea que usara todo su potencial para superarlo y emerger como una verdadera guerrera, o que finalmente fracasara, aplastada por él, abandonada sollozando en la derrota. Cualquiera de los dos resultados estaba bien. Eso lo hizo tan perfecto. Galrun sonrió mientras miraba a Ryore. Porque eres un luchador, lo reconozco. Pasó el tiempo. Ryore siguió a Galrun a una instalación de investigación desconocida. Este lugar es una instalación dirigida por mis conocidos. Pase. El interior era un espacio vacío y cavernoso. Las paredes blancas y el suelo cuadriculado resaltaban, lo que hacía incomprensible el diseño tan vasto del espacio. Al entrar, Galrun llamó a alguien. Momentos después, la pared del fondo se abrió y, uno a uno, empezaron a salir robots negros como el azabache. Ella los reconoció instantáneamente. Evilusloids. Estas son las instalaciones de pruebas de armas de un contratista de defensa. Aunque te esforzaras al máximo, no podrías rayar las paredes exteriores, HNNGH. No podía dejar pasar esa provocación. Ryore inmediatamente lanzó un puñetazo con toda su fuerza contra la pared. Como era de esperar, tal como había dicho Galrun, la pared permaneció intacta, sin la más mínima marca. Mientras tanto, sus nudillos se habían abierto y la sangre le corría por la mano. ¿Es real, eh? Idiota. ¿De verdad tenías que comprobarlo tú mismo?
Hay cosas que no puedes saber sin intentarlo. Dando por terminada la conversación, Riore centró su atención en los Evilusloids que ahora se habían alineado frente a ella en filas ordenadas. Androides militares. Incluso los androides domésticos, que apenas podían hacer más que tareas básicas, costaban miles de dólares. ¿Y los androides de uso militar? En cuanto se añadió la palabra militar al nombre, el precio se disparó exponencialmente. Hubo rumores de que una sola unidad podría superar fácilmente varios millones de dólares debido a la gran diferencia en funcionalidad. Aunque también hubo una época en que estos costosos androides se vendían por tan solo 100 dólares. Incluso ahora, algunos de esos viejos modelos siguen en uso en ciudades con dificultades económicas. Claramente esos son los últimos modelos. ¿Cuánto cuestan todos ellos? Riore miró de reojo a Galrum, que estaba junto a ella con los brazos cruzados. ¿Cuál era exactamente el trabajo de este hombre para poder utilizar esos androides a su antojo? Ninguna búsqueda en internet arrojó resultados. Ni siquiera preguntando a su padre había obtenido respuestas. Lo único que sabía era que sus hábitos de gasto eran nada comunes. Solo mira la ropa que vestía. La forma en que compró una casa multimillonaria sin pensarlo dos veces solo para ser su mentor. Definitivamente no era una persona común. El verdadero problema era que ni siquiera era un hombre rico y ampliamente conocido. ¿Lo llamaban el rey bestia o algo así? ¿Es el gobernante de alguna ciudad? ¿Acaso existen los reyes? Mientras Riore reflexionaba, mirando distraídamente a Galrum, se encogió de hombros y la miró a los ojos. ¿Qué esperas? Luchar. ¿Eh? ¿Contra esos? Me van a destrozar. Estarás bien. No te pido que pagues por ellos. Además, no es que se vayan a destrozar tan fácilmente. Al ver la sonrisa burlona de Galrum, Riore sintió una chispa de desafío crecer en su interior. Se aseguraría de demostrarle que se equivocaba esta vez. En el momento en que dio un paso adelante, uno de los androides militares dio un paso adelante en sincronía con ella. Incluso se inclinó ligeramente en posición de combate. Al observarlo, le costó creer que fuera una máquina de matar hecha de metal. Parecía más bien un humano con armadura. Riore devolvió el arco y luego, tal como lo había hecho contra Galrum, inmediatamente lanzó su característico movimiento asesino de primer golpe. Un golpe invisible e imperceptible que se disparó fuera de la conciencia del oponente. Estúpido. La voz burlona de Galrum resonó justo cuando el Evilusloid bloqueó su ataque. Este robot conoce mis artes marciales. La comprensión la golpeó al instante. Por eso Galrum había dicho que no sería fácil. Su ataque inicial había fallado, dejando una breve abertura. El Evilusloid, con verdadera eficiencia maquinística, no perdió tiempo en explotarlo. Su brazo mecánico la golpeó de lleno, haciéndola tambalearse hacia atrás. Riore apretó los dientes y le gritó a Galrum. ¿Vendiste nuestros datos de artes marciales? No. Obtuve el permiso del maestro. Incluso si no lo hubiera tenido, ¿de verdad crees que otros artistas marciales te pedirían tu consentimiento antes de analizarte? Eso no existe en el combate real. Adaptarse rápidamente. Esa era la regla número 1 de los artistas marciales. Riore escupió un chorro de sangre, fijando la mirada en el Evilusloid. Galrum tenía razón. ¿Acaso un oponente preguntaría antes de estudiar sus movimientos? Absolutamente no. Lo mismo ocurría en las peleas reales. Los luchadores analizaban a sus oponentes con antelación, e incluso durante la batalla, observaban patrones en tiempo real. El consentimiento nunca fue parte de la ecuación. El que primero se deja vencer, pierde. Si no aprendes con la suficiente rapidez, te quedas atrás. Esa era la naturaleza de la batalla. Dijiste que podía romperlos. La mirada de Riore se agudizó al instante. Se lanzó hacia adelante. Pero esta vez, no fue Fiore de Riore quien dictó sus movimientos. En lugar de eso, confió en las artes marciales fundamentales que Galrum le había inculcado. Un golpe básico perfeccionado. Un golpe decisivo destinado a matar de un solo golpe. Su puñetazo atravesó la guardia del androide. La siguiente patada impactó en un punto que sabía que vendría, pero que aún no podía bloquear. Fue un movimiento impredecible sobre una base sólida. Exactamente el tipo de técnica que Galrum había enfatizado. HHHGH. Por primera vez en un combate real, 5, 5, 5, 5, 5%, 5, 5, 5. 5, lo logró. Una extraña sensación recorrió todo su cuerpo, haciéndola estremecer de éxtasis. Había olvidado por completo que Galrum la observaba desde atrás. Así que esto es lo que significa hacerse más fuerte, ahora ella entendió. ¿Por qué Galrum sentía tanto desprecio por su padre? ¿Por qué estaba tan obsesionado con ella? Este sentimiento, es natural querer compartirlo con los demás. Bien, siguiente. Unidad 2. Eso fue rápido. Con cada victoria, el número aumenta. Al final, tendrás que derrotarlos a todos. Eso no será suficiente. No te preocupes. Galrum sonrió y aplaudió. Otra sección de la pared se abrió, revelando un nuevo Evilusloid. Al ver esto, Riore se dio cuenta de algo. Estos juguetes se reponían sin cesar. Bueno, tal vez no literalmente interminable, pero al menos hasta que lograra destruir a todos y cada uno de ellos, tal como había dicho Galrum. Los aplastaré a todos. Y luego te aplastaré a ti. Con eso, Riore cargó directamente hacia los dos Evilusloids. Auge. El sonido de los robots siendo destrozados sin piedad llenó las instalaciones de pruebas. Galrum. ¿Qué es? Aquí está la tarifa de uso del centro de pruebas, junto con el costo del alquiler de los Evilusloids. 8 llamó a Galrum y le entregó un recibo. En cuanto Galrum vio la gran cantidad de ceros impresos, sus pupilas temblaron violentamente.
Se giró para mirar a Ocho, con expresión paralizada por la incredulidad. ¿Qué demonios es esto? El costo de los robots que destruiste. No se puede contabilizar esto como gasto. ¿De verdad crees que puede? Galrum miró fijamente el recibo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Incluso si reuniera cada centavo que había ahorrado durante su carrera militar, aún no sería suficiente para cubrir la cantidad total garabateada en ese papel. Cada ciudad contaba con sus propios dojos de artes marciales de renombre. Algunos ostentaban una orgullosa historia que se remontaba a siglos atrás, haciendo hincapié en la tradición. Otros se jactaban de su experiencia al incorporar avances científicos de vanguardia. Algunos incluso anunciaban haber entrenado a héroes de clase S. En resumen, había muchos objetivos. Galme noviembre 5 LVGBE, continuar leyendo, se bajó la gorra hasta el rostro mientras se presentaba ante los instructores de otros dojos. No se dirigía a los maestros. La razón era simple. La mayoría de los maestros no eran los luchadores más fuertes de sus propios dojos. Las artes marciales no eran algo que uno simplemente se fortaleciera con años de entrenamiento. Un anciano centenario con un siglo de práctica aún podía ser derrotado por un campeón con tan solo 10 años de experiencia. Dominio de las técnicas, acondicionamiento físico y fortaleza mental. Estos tres elementos debían estar en perfecta armonía. Era un arte de corta duración. Eres Omura de Mogujin-Quan, ¿verdad? ¿Quién eres? Ya me lo imaginaba. Pelea conmigo. Galm llevó a Ryore con él mientras recorría el lugar emboscando a los luchadores más fuertes de varios dojos. Al principio, asumieron que solo era un matón buscando problemas. Pero tras intercambiar algunos golpes con Ryore, sus expresiones cambiaron. Sus fundamentos eran demasiado pulidos para ser los de una simple luchadora callejera. Y sobre esos refinados fundamentos se añadían movimientos impredecibles e irregulares. En el momento en que los instructores la reconocieron como una hábil artista marcial, lanzaron todo lo que tenían a sus contraataques, pero en ese momento, Ryore ya se había vuelto demasiado fuerte. KH. Bien. Ya es otro menos. ¿Podemos hacer esto? No hay problema. Galm les dio a los instructores derrotados una píldora roja y dejó una compensación considerable a su lado antes de desaparecer. Cuando los instructores recuperaron el conocimiento, por un momento pensaron que toda la experiencia había sido un sueño. Después de todo, todas las lesiones que habían sufrido habían desaparecido por completo sin dejar rastro. Pero los fajos de billetes que yacían a su lado demostraban que lo que había sucedido era real. Los más orgullosos se enfurecieron ante la idea de ser superados por un artista marcial desconocido. Pero al contemplar la absurda cantidad de dinero que habían dejado atrás, su ira se disipó poco a poco. ¿Denunciar esto? Ni hablar. La suma era demasiado alta. Parece que nos hemos quedado sin oponentes. Dices eso, pero ni siquiera nos hemos encontrado con monstruos de verdad. No importa. Planeo reunirlos ahora. Con eso, Galm sacó su teléfono e hizo una llamada. Al verlo alejarse discretamente, Ryore inclinó la cabeza con curiosidad y lo siguió en silencio. Sí, soy yo. Esta vez, quiero organizar un torneo, no, esperar que yo financie esto sola es demasiado, anda y díselo al jefe si quieres. Con esa mujer hablando tanto, los rumores ya corren, la conversación estuvo llena de comentarios crípticos que ella no podía entender del todo. Cuando Galm regresó poco después, miró directamente a Ryore y le dijo que comenzara a acondicionar su cuerpo. Pronto habrá un torneo. Un torneo. No hay ninguno programado esta temporada. No importa. Pedí que se celebrara uno. Al oír eso, Ryore supuso que sería un evento de pequeña escala con un pozo de premios de unos pocos miles de dólares como máximo. No importaba lo rico que pareciera Galrum, no le parecía a alguien lo suficientemente rico como para financiar él solo un torneo a gran escala. Y los torneos con ese nivel de premios en metálico rara vez atraían a luchadores de alto calibre. Por supuesto, como era un evento especial, no era imposible que aparecieran competidores más fuertes, pero aún así, ¿qué demonios es esto? Pero todas sus suposiciones quedaron completamente destrozadas. El torneo que Galm había organizado atrajo la atención de toda la ciudad. El señor y la señora Hansen fueron asesinados el torneo de artes marciales Tenkaichi. Un nombre ridículo para un evento que normalmente habría sido descartado como otro truco promocional. Pero en el momento en que la gente vio que el anfitrión era Evilus Corporation, esa percepción cambió por completo. Premio en dinero. $1.000 millones. Para cualquiera que hubiera dedicado su vida al camino marcial, una recompensa tan abrumadora era imposible de ignorar. Un premio de $1.000 millones. Ningún torneo de artes marciales en la historia había ofrecido jamás una recompensa tan absurdamente alta. Ryore sabía que Galm era rico, pero esto... ¿Gastar tanto dinero en un torneo? Si tuviera tanto capital, habría preferido que se lo diera. Y entonces ella le preguntó directamente. Galm la miró como si acabara de decir la cosa más ridícula del mundo. ¿Qué tonterías dices? Gánatelas con tus propias fuerzas. Incluso añadió, con expresión amarga, que si ella no ganaba, él estaría en problemas. No entró en detalles, murmuró algo sobre pagar una dote por adelantado o algo así. Ella no estaba segura de qué quería decir exactamente, pero una cosa estaba clara. Este torneo lo estaba llevando incluso a él al límite. Y, aún así, lo hacía todo solo para demostrar su fuerza. ¿Qué tipo más raro? Ryore recordó cuando conoció a Galm. En aquel entonces, ella nunca habría imaginado que él fuera ese tipo de persona. Todo lo contrario. Ella pensaba que él era completamente egocéntrico, alguien a quien nunca le importaba nadie más que él mismo. Pero la realidad...
Ryore era plenamente consciente de lo irracional que era el comportamiento de Galron. Ni siquiera los padres llegarían tan lejos por sus hijos. Esto no tenía lógica. Si acaso era irracional, algo más cercano a la locura, espera, ¿podría ser que a este anciano realmente le gustó? Por una fracción de segundo, ese pensamiento cruzó su mente. Ella inmediatamente negó con la cabeza. Claro, quizá había una pequeña posibilidad. Pero, viendo sus acciones, no podía creerlo en absoluto. ¿Quién en su sano juicio le da puñetazos y patadas en el estómago a la persona que le gusta? E incluso si ella misma se asignara valor, no valía $1000 millones. Esa cantidad de dinero podría comprar a todas las actrices de la televisión, así que ¿por qué desperdiciarlo en ella? Ah, lo que sea. Al final, Ryore dejó de pensar en ello. Había asuntos más importantes en juego. Aquí. La lista del torneo. ¿De verdad puedes enseñármela? ¿Por qué no? Soy el organizador. Además, cualquiera puede consultarla en línea. De hecho, la programación del torneo estaba disponible públicamente. No era como si Galm estuviera filtrando información confidencial. Solo después de escuchar eso, Ryore finalmente echó un vistazo adecuado a la lista. Los nombres que figuraban en el mismo fueron suficientes para elevar inmediatamente el prestigio del torneo. Gao Kan, el campeón del torneo del año pasado, donde Ryore solo había logrado llegar a las semifinales. Monje invencible del sur. Un monje que aparecía frecuentemente en televisión y realizaba hazañas de resistencia sobrehumana. Mr. Powerful. Un luchador misterioso que, a pesar de tener un físico alarmantemente frágil, ganó su último torneo antes de desaparecer, diciendo que se había vuelto aburrido. Verdaderamente, un grupo diverso de desafiantes. Pero entre todos estos nombres, uno en particular llamó la atención de Ryore. El misterioso artista marcial R. Sí. La misma persona que la eliminó en las rondas preliminares del último torneo. El que finalmente la llevó a aceptar la oferta de Galron. Los ojos de Ryore ardían con feroz determinación. Entonces, ¿ellos también participan? Sí. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿verdad? El escenario perfecto. Para su venganza. Para su renacimiento. Y más que nada, me quedo con el dinero completo del premio, ¿verdad? Si puedes ganar. No necesitas preocuparte por eso. $1000 millones. Con eso, Ryore tomó su decisión. Ahora solo faltaba entrenar. Y más entrenamiento. Y por último el torneo de artes marciales Tenkaichi ya estaba aquí. Ac. Ronda preliminar 1. En el momento en que Ryore se dio cuenta de que su oponente era, una vez más, el misterioso artista marcial R, dejó escapar un gemido silencioso. Se sintió como si un trauma profundamente enterrado comenzara a resurgir. Al otro lado de la arena, vio a R calentándose, así que hizo lo mismo. Puedo hacer esto, esta vez ella no perdería. Esa resolución fue la razón por la que ella vino aquí. Con la decisión tomada, Ryore subió al escenario. Su oponente la reconoció inmediatamente y dejó escapar una risita burlancia. Jejeje, tú eres el niño que maté al instante la última vez, ¿no? No será lo mismo esta vez. Ah. Pues hazlo lo mejor que puedas. Esta vez, espera, no. Yo también tengo permiso para darlo todo, ¿sabes? ¿Darle todo? ¿Significa que no iban en serio la última vez? Por un breve momento, Ryore se sintió vacilar, pero rápidamente descartó el pensamiento. Incluso eso podría ser una táctica psicológica para sacudirla. En ese momento lo que importaba era no perder el foco. Todo lo que tenía que hacer era dar todo lo que tenía. Muy bien, ¿están listos ambos luchadores? Espera, ¿no hay equipo de cámara para nosotros? Las preliminares tienen demasiados partidos, así que omitiremos todas las grabaciones, aburrido o tilde. Mientras R se quejaba al árbitro, Ryore simplemente asintió, indicando que estaba lista. En el momento en que el árbitro confirmó a ambos peleadores se enfrentaron simultáneamente. ¡Puaj! Jejeje, no está mal. Mientras bloqueaba una patada entrante, Ryore repasó mentalmente todo lo que había aprendido. Cómo bloquear. Cómo contraatacar. Dónde golpear. Había pasado años perfeccionando un estilo de lucha que rechazaba por completo los principios marciales que alguna vez había seguido, solo para reintegrarlos de una manera que los hacía más fuertes. Ella no dejaría que todo se desperdiciara. Toma esto entonces. El momento en el que un oponente era más vulnerable fue el momento en que atacaron. Y el momento en que su ataque tuvo éxito. Ryore recibió deliberadamente el golpe de R de frente, usando su propio cuerpo para ocultar su contraataque. Un golpe desde un ángulo invisible. Lo que hizo esto posible fue el fundamento mismo del arte marcial de su maestro. ¿Pero qué la había traído hasta allí? Era algo completamente distinto. Kia. Con una patada limpia y precisa, Ryore envió a R volando fuera de la arena. Fuera de límites. Pérdida instantánea. R se apresuró a discutir con el árbitro, pero sus protestas fueron rápidamente rechazadas. Ryore había ganado. Me pareció irreal. Pero esa era la naturaleza de las peleas reales. A veces, toda la preparación, todo el esfuerzo, explotaban en un solo instante, pillando incluso desprevenido al ganador. Lentamente, bajó del escenario y se dirigió a su sala de espera. Galm estaba allí de pie, con los brazos cruzados y luciendo completamente indiferente, como si una mera victoria preliminar no fuera nada. Pero antes de que ella se diera cuenta, ella lo había abrazado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué demonios? Sobresaltada, Ryore lo empujó inmediatamente, agarrándose el pecho. Su corazón latía con fuerza. Ella no tenía idea de por qué había hecho eso. Pero si había algo que sí sabía, yo gané.
Fueron solo las preliminares. ¿No podrías al menos felicitarme un poco? Ante eso, Garm dejó escapar una breve risa y colocó la palma de su mano sobre su cabeza. Bien hecho. Eje. ¿Que eso es todo? Mientras le alborotaba el cabello, Ryore sintió una indescriptible sensación de satisfacción. Tanto es así que casi quería quedarse así para siempre. Mientras tanto, el torneo de artes marciales Tenkaichi. El hombre que lo había propuesto, 8, no pudo evitar expresar una preocupación genuina mientras miraba a Regalia, que había establecido un pozo de premios demencial. Jefe, $10.000 millones no son demasiados para el premio de un torneo. Es una dote. Está bien. Una dote. Al escuchar eso, 8 solo pudo dejar escapar una risa hueca. La idea que Regalia tenía de una dote estaba tan fuera de su alcance de comprensión que no le quedaban palabras.